Padre, en el nombre que es, por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Todopoderoso, nuestro Sol de justicia, nuestro escudo a los que nos rodean, nuestra gloria y el que levanta nuestras cabezas, nuestro refugio. En esta noche, Señor, postrados delante de ti, Señor, humillados ante tu poderosa mano, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, agradecidos contigo, Señor, dándote las gracias, Señor, por toda bendición de lo alto que traes a nuestras vidas, Señor. Dándote las gracias por todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, todo lo que tú representas para nosotros, Señor. Dándote las gracias, Señor amado, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, por tu presencia en nosotros, Señor. Oh Dios, estamos agradecidos, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Oh Señor, que por esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que tu obra ahora tú nos das, Señor. Te damos las gracias, Señor, y en esta noche, Señor, queremos que solo tú seas glorificado en todo, Señor. Queremos que solo tú recibas la gloria. Reconocemos tu grandeza, tu poder, tu señorío, Señor. Reconocemos tu santidad, Señor, que eres santo, 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 Señor. Perdónanos y límpianos, Señor. Somos pecadores, Señor. Todavía estamos en un cuerpo de muerte y te fallamos, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor. Y te pedimos en esta noche, Señor, que sea tu precioso y santo Espíritu, Señor, llenándonos, Señor. Que sea tu precioso y santo Espíritu iluminándonos, Señor. Dándonos sabiduría conforme a tu palabra, Señor. Oh, precioso Señor, que tú crezcas y que nosotros menguemos, Señor. Solo queremos conocerte, Señor, que es en lo único, Señor, oh Dios, que nos podemos gloriar en el conocimiento de ti, Señor. Solo queremos, precioso y amado Señor, saber más de ti, que es de lo que se trata la vida eterna, Señor. Te pedimos, amado Señor, que todo sea en el poder de tu precioso y santo Espíritu y nada en nuestros propios medios. Que sea el poder de tu palabra y tu Santo Espíritu, es lo único que deseamos. Somos, Señor, instrumentos tuyos, Señor. Somos vasijas tuyas que tú estás preparando, tú estás llenando conforme a tu voluntad, Señor. Y queremos, Señor amado, que tú continúes bendiciendo la vida de mis hermanos, Señor. Bendícelos, Señor. Llénalos de tu poder, Señor. Obra tú, Señor, tus propósitos en cada uno de ellos, Señor. Suple todas y cada una de sus necesidades conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, Señor. Y oramos por aquellos hermanos que están atravesando diversas circunstancias, diversas pruebas, Señor. Oh, precioso y amado Señor, consuélalos, anímalos, Señor, fortalécelos en el nombre que es por sobre todo nombre, Señor. Y gracias una vez más por este tiempo que tú nos regalas, Señor Dios. Esperamos, Señor, tu gloriosa venida, Señor. La anhelamos, Señor. Oh, precioso y amado Señor, tu iglesia te espera, Señor. Gracias, Señor. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, amada familia. Don Edwin, buenas noches. Que el Señor le bendiga. Buenas noches, gente. ¿Todo bien? Gracias a Dios, don Edwin. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas noches, bendiciones. Vanecita, Igual buenas para noches. Vane. Que el Señor le bendiga. Vane. Amén. Muy Pura bien, vida. familia. Estamos viendo acerca de la resurrección. Hemos venido estudiando acerca de la resurrección. Vamos a retomar. Lo último que vimos la semana pasada fue acerca de las tres evidencias más importantes acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vimos que la primera, habíamos visto, la primera fue un sepulcro vacío. El sepulcro vacío. Sin embargo, nosotros ayer en el estudio decíamos que a pesar de que el sepulcro vacío era una evidencia, digámoslo así, acerca de la verdad de la resurrección, también veíamos que era una evidencia para sus discípulos. Pero recuérdense que los fariseos, los líderes religiosos, ellos habían divulgado la mentira de que el cuerpo de Jesús había sido robado por sus discípulos para después decir que había resucitado. Entonces, digamos, hasta cierto punto era una evidencia para los discípulos, pero no lo era para, digamos, un ejemplo para la gente que no creía, en este caso para ellos o para a quienes los discípulos les estaban diciendo que había resucitado. Una segunda evidencia mucho más importante
era que Jesús se mostró a sí mismo, a sus seguidores. Es interesante, ¿a quién se mostró él? A sus discípulos, a sus seguidores. Él se mostró en un cuerpo físico, y eso lo vimos la semana pasada. En Juan capítulo 20, versículos del 19, versículo 19, lo vimos a partir de ahí, cuando él se presentó en el aposento alto el domingo por la noche, y también vimos, lo vimos en Lucas, en el capítulo 24, versículos 32. Y en tercer lugar, hermanos, vimos que los discípulos, otra evidencia es que los discípulos sus vidas fueron cambiadas, fueron transformadas. Nosotros vemos, o sea, podemos ver a los discípulos antes de la resurrección y después de la resurrección, y son otros. Sin embargo, recordemos, ya antes de la resurrección los discípulos eran salvos, pero aún así nosotros los veíamos temerosos, nosotros los veíamos inseguros, con dudas, los veíamos, digamos, principalmente con temor. Pero ahora, digamos que estamos estudiando el libro de Hechos, es otra cosa. Nosotros los vemos a ellos completamente llenos del poder de Dios, sin ningún temor de nada. Ya no le tienen miedo a nada. Digamos, entonces, incluso en estos últimos estudios nosotros lo hemos podido ver. Los discípulos desafiando a los mismos líderes que mataron a su Señor. Y ellos tenían toda la autoridad, digamos un ejemplo, para igualmente hacerlo con ellos. Y si aquí podríamos adicionar otra evidencia de la resurrección. Hay muchas, pero adicionemos una más. La sanidad del cojo, que es la parte que hemos estado estudiando, digamos, ahora en el libro de Hechos. ¿Por qué la sanidad del cojo? Porque, digamos, ese enfermo había sido sanado en el poder, entre comillas, de un muerto. Pero los muertos no tienen poder, los muertos no tienen vida. Entonces, es una evidencia de que en el poder de la persona que se había hecho era una persona que vivía. Se hizo en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nada más, igual, acá, digamos, para referirme a la inquietud de doña Evelyn la otra vez, que ahí mandamos una informacioncita para que ustedes la leyeran y todo, y, digamos, irme un momentito ahí, digamos, nada más porque quisiera, digamos, en algunas palabritas, que ustedes vean un detallito acá. Estamos en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, se los voy a leer nada más. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora, nada más analicemos eso, así detalladamente, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que está en el sepulcro? ¿Qué es lo que quedó en el sepulcro realmente? Los cuerpos. Digámoslo así, ¿dónde estamos realmente nosotros? ¿Dónde vamos a estar realmente nosotros? Y lo vimos en 2 Corintios, en el capítulo 5. ¿Dónde vamos a estar realmente nosotros? En el momento en que morimos. Inmediatamente en la presencia de Él. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Digamos, inmediatamente en la presencia de Él. Entonces, digamos, esto viene de alguna forma, digamos, viene siendo como metafórico, digámoslo así, en el sentido, digamos, de que nuestros cuerpos quedaron ahí, nuestros cuerpos de muerte, nuestros cuerpos pecaminosos, pero el cuerpo pecaminoso no es el que va a oír la voz, no es ese cuerpo con el que vamos a resucitar. Nuestros, digámoslo así, la esencia de lo que realmente somos está en el cielo, está en la presencia de Él. Entonces, nada más era, no para volver a ese punto, sino para adicionarlo a todo lo que ya tenemos, ¿verdad? La resurrección es la evidencia de que Jesús, perdón, levantó la mano, perdón, don Juan Carlos. Sí. Sí, dígame. No, Oscar, es que
el 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Ajá, ajá. Yo quedé con inquietud la semana pasada de que esto está en el contexto de los juicios de Dios. eh, Porque, a ver, el juicio del tribunal de Cristo es Cristo el que está juzgando. Ajá. El juicio de las ovejas y los cabritos es Cristo el que va a venir a juzgar. Pero estamos de acuerdo, pero recuerden que no están dormidos. No, estamos de acuerdo, pero también cuando la Biblia habla de muertos, recordemos que también habla de muertos espirituales. Ajá, no, estamos de acuerdo, no. La resurrección es para ambos, para los, digámoslo así, para los que están en Cristo y para los que no están en Cristo. ¿Sí? Unos van a resucitar para vida eterna, otros van a resucitar para condenación eterna. No, estamos de acuerdo ahí. Y de hecho de eso es lo que viene hablando. Usted tiene razón, él viene hablando de juicio, de que al Señor se le dio toda autoridad y todo juicio. Pero lo importante es entender que la esencia de lo que somos está una parte en el infierno, digamos, los impíos, y la otra está en la presencia del Señor en este momento, los que durmieron en él, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, don Juan Carlos. La resurrección es la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí nosotros igualmente mencionamos algunos versículos la semana pasada. Por ejemplo, podríamos irnos un momentito a Romanos 1.4. Me interesa Romanos 1.4, y podemos empezar con doña Mayela. Romanos 1.4, doña Maye. Romanos 1:4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Muy bien. Fue declarado hijo de Dios con poder. Entonces, la resurrección es la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. La resurrección es la evidencia de que Dios aceptó la muerte de Cristo como paga por nuestro pecado. Romanos 4:25, Arturo. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muy bien. Vean que aquí en este versículo es muy importante que nosotros, hay dos cosas que el Señor hace, digamos, o sea, que el Señor hace. Una es, dice, el cual fue entregado. Él fue entregado judicialmente. Esa es una palabra que está en términos judiciales. Él fue entregado judicialmente. ¿Para qué? Para ser ejecutado. Para ser ejecutado por nuestras transgresiones. Y dice, y resucitado para nuestra justificación. Entonces, en la primera, donde Él es entregado, digamos, por nuestras transgresiones, Él paga nuestra deuda. Y en la segunda parte de este versículo dice, y resucitado para nuestra justificación. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no somos justificados. Es muy importante. La justificación no se da. O sea, el hecho de que Jesús haya sido justificado es porque su sacrificio fue perfecto, porque vivió una vida perfecta, porque satisfizo todas las demandas de justicia que el Padre solicitaba. Él vivió una vida impecable, perfecta. Él entrega su vida, digamos, por nuestras transgresiones. Él es entregado, es ejecutado. Ahí está pagando la deuda. Pero cuando él es levantado de los muertos, ahí es donde se da nuestra justificación. Ahí es donde somos declarados justos. Digamos, donde el Señor acepta el sacrificio de nuestro Señor. Dígame, don Juan Carlos. No, perfecto, lo que me está enseñando usted hoy. Eh, eh, Siempre se dice que Jesús venció a la muerte y al pecado en la cruz, ¿verdad? Ajá, Entonces, eh, es correcto pensar, sería correcto pensar un ejemplo que lo que pasó en el huerto del Edén, digamos, el pecado de Adán y Eva, ajá. eh, que nos trajo la muerte a nosotros, la ¿Mm? muerte física y la muerte espiritual que ya hemos hablado, ¿verdad? Ah,
esa muerte física y esa muerte espiritual, digamos, fue, por decirlo así, fue eliminada. Eh, Sería la eh, palabra correcta, eliminada. eh, no, no, vamos a ponerlo así, la física no, porque vamos a morir. Sí, no, estamos de acuerdo con O sea, la física, vamos a morir. eso ya quedó como una consecuencia. Sí, es Digamos, una consecuencia. exacto, pero en el momento que nosotros recibimos a Cristo, en el momento que somos justificados, eso es lo importante, en el momento que Sí, nosotros somos justificados, correcto. Ujú. en ese momento recibimos vida espiritual. Ese es el punto. Estábamos O muertos, sea, recibimos vida. el espíritu que perdió Adán en el huerto, Ajá, correcto, exacto, exacto. ese espíritu que perdió Adán y que nadie lo tuvo después de Adán hasta que vino nuestro Señor. Es correcto, porque aquí podríamos hacernos una pregunta. Está muy bien lo que estás acotando por lo siguiente, porque remontémonos al Antiguo Testamento. O sea, remontémonos digamos, a un Juan el Bautista, hasta un Juan el Bautista. Digamos un ejemplo, ellos escucharon el mensaje, entendieron el mensaje, creyeron el mensaje y hasta ahí fueron salvos. Hasta ahí fueron salvos. Pero ahora viene la pregunta. ¿Tenían vida espiritual? ¿No? Esa es, digamos, la inquietud Ahí, que yo tengo con esto, porque está muy bonito, ¿verdad? Y me sale ajá, esa inquietud. De hecho, exacto. que lo he venido pensando. O sea, desde Adán hasta Cristo, no había espíritu. Ah, El espíritu que Dios sopló sobre la nariz de Adán, ese espíritu ya no estaba. Es el Espíritu Santo. sí, en las personas. El Sí, Espíritu siempre ha estado porque es Dios. Él sí, estaba porque Él es omnipresente. El Espíritu de Dios correcto, estaba, pero no dentro de las personas, no dando correcto, vida espiritual a las personas. No, correcto. ok, entonces, digamos, lo importante de entender, perfecto, lo importante entender es que, por ejemplo, un Juan el Bautista, él muere y él es salvo. Él es salvo. Claro, porque creyó en Cristo. Exacto, él es salvo, pero él no tuvo, digamos, la bendición que nosotros tenemos. Correcto. Y ahí es donde está el punto. Él no tuvo la bendición de ser regenerado. Él no tuvo la Correcto. bendición de tener vida espiritual. Ahí es Correcto. donde nosotros tenemos el punto. De ahí la importancia de entender la figura del Espíritu Santo actualmente, Es correcto. Así es, de correcto. comprenderla correctamente la figura del Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Así es correcto, exactamente. Entonces, el Espíritu Santo, digamos, en la vida del creyente, dentro del creyente, es un regalo de la gracia de Dios que vino a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muchas gracias. No, a usted las gracias, Juan Carlos. Muy bien, entonces, es importante entonces entender que la la resurrección de Cristo, como dice aquí el apóstol Pablo, dice, es una evidencia, digámoslo así, de nuestra justificación. Es lo que realmente evidencia que hemos sido justificados, que el sacrificio de Jesucristo fue aceptado por Dios. Muy bien. La expresión, como decíamos, entregado es un término jurídico, legal, que hacía referencia a remitir, a enviar a un criminal para recibir su castigo. Hechos 8:32, por ejemplo, ahí también tenemos, en Hechos, tenemos esa, vamos un momentito a Hechos, perdón, a Romanos 8:32 primero, familia, Romanos 8:32 primero. Romanos 8:32. Y aquí vamos a ver la misma palabra. 8:32, don Edwin. Sí, señor. 8:32. Vamos aquí. Sí. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con él todas las cosas? Muy bien. Nuevamente noten la palabra. O sea, aquí donde el que no escatimó, el que no perdonó, es lo que significa escatimó aquí, el que no perdonó ni a su propio hijo. No lo perdona porque él es inmensamente justo, infinitamente justo, y su hijo está tomando las transgresiones de todos aquellos que habían de creer. Su hijo se estaba haciendo culpable para que nosotros no fuéramos culpables. Entonces, él se está haciendo culpable y el padre no lo perdona.
El Padre lo entrega. El Padre lo está entregando. ¿Para qué lo está entregando el Padre? Lo está entregando judicialmente para que sea ejecutado. Sí, nosotros decimos, sí, lo mataron digamos, entre los judíos y los romanos, pero en realidad todo era un plan de Dios, es algo que ya hemos estudiado. Digámoslo así, el Padre ejecutando a su Hijo, el juez de toda la tierra ejecutando a su Hijo, al haber tomado las transgresiones de todos aquellos que habíamos de creer. Entonces es muy importante que ustedes vean el contexto legal que hay acá. Lo vemos también, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Vamos, por ejemplo, al libro de los Hechos un momentito, familia, para que lo podamos ver acá. Hechos 2, Hechos 2, 23. Oscar, Sí, perdone que moleste, disculpe. no se preocupe. Es que me llamó mucho la atención en Romanos 8, el versículo 34. Ajá, Mm, Me llamó la atención, ¿verdad? Es que sí, lo dígame. veo muy rico espiritualmente. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Así es. Así es. ¿Quién? Solo ¿Quién? Cristo puede interceder por nosotros, o sea, nadie más. Ahora la pregunta, y esto es interesante, vean qué interesante, muchas veces hemos hablado del tema de, digamos, que hay personas que, digamos, de alguna forma, digamos, les han enseñado de que no es un tema en que vamos a entrar ahorita, pero digamos, nada más es como para mencionarlo, que la salvación se pierde. Aquí viene la pregunta, dice, aquí viene la pregunta del apóstol Pablo, ¿quién es el que condenará? ¿Quién nos puede condenar si Cristo lo compró a usted? Si ahora usted le pertenece a Cristo y Cristo dio su vida por nosotros, ¿quién lo condena? A usted mucha gente puede señalarlo, pero ¿quién nos condenará? Nadie. Porque ya nuestro Señor Jesucristo fue condenado por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces es muy importante que tengamos eso. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es interesante, en Hebreos 7:25 también nos dice que Él intercede perpetuamente por nosotros. Imagínense, nosotros los creyentes tenemos un intercesor que intercede por nosotros perpetuamente, pero hay personas que creen que el creyente puede perder la salvación. Entonces, ¿qué mal intercesor tenemos? Porque imagínense, es el abogado de nosotros y no nos pudo defender. No, si somos verdaderos creyentes, hermanos, tenemos la seguridad de nuestra salvación. Muy bien por ese punto. Le agradezco mucho, Juan Carlos. Hechos 2:23, familia. Por favor, doña Elisa. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inocuos, crucificándole. Muy bien, vea que nuevamente tenemos aquí la palabra entregado. Dice a este entregado. Está hablando de Cristo, es el apóstol Pedro hablando, a este Cristo entregado judicialmente, enviado como un criminal para ser ejecutado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios en control de todo. Dios, digámoslo así, bajo el plan que Dios mismo estipuló. ¿Desde cuándo, hermano? ¿Desde cuándo Dios estipuló ese plan? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que hubiera universo, ya estaba el plan de Dios. Dice, prendisteis. Esa palabra significa arrestaste y matasteis por manos de inicuos. En este caso, los inicuos se refiere, digamos, por ejemplo, ¿a quiénes? ¿A quiénes se está refiriendo con los inicuos? A los romanos, por manos de inicuos, crucificándolo, porque ellos fueron los que llevaron a cabo la ejecución. La entrega la hacen los judíos, porque se lo entregan a los romanos para ser ejecutado, ¿verdad? Recuérdense, ¿por qué lo entregaron a los romanos? ¿Por qué no lo ejecutaron los judíos? Eso es algo que ya hemos estudiado.
porque los judíos no podían darle muerte, no podían matar, era ellos en la fe de ellos, bueno, ellos no podían matarlo. O sea, no, más o menos eso es lo que me recuerdo. Ok, no, vea, sí, ellos, digamos un ejemplo, ellos podían hacerlo, porque ellos apedrearon a Esteban también, recuerden, ellos podían matar, ellos, digamos, la forma de ejecutar de ellos era apedrear, pero ellos no lo podían, digámoslo así, no lo podían hacer realmente legalmente, porque el Imperio Romano, la pena de muerte la manejaban ellos, la pena de muerte estaba bajo la autoridad del Imperio Romano. O sea, por eso es que ellos no pudieron ejecutar a Jesús. Si ellos hubieran podido matarlo, ellos lo matan. Porque ellos, digamos, ¿cómo hacían en los tiempos de Moisés, por ejemplo? Ellos ejecutaban, ellos apedreaban, digamos, entonces, digamos, no lo hicieron en ese momento. Ahora, digámoslo así, porque precisamente lo que era la pena de muerte estaba bajo la responsabilidad de los romanos, ¿verdad? Bajo del Imperio Romano. Muy bien, doña Maye, muchas gracias. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue entregado para cumplir la sentencia de muerte que merecen nuestras transgresiones y fue resucitado para proveer la justificación ante Dios que nosotros nunca podríamos haber alcanzado en nuestros propios esfuerzos o en nuestras propias fuerzas. Repasando, ¿por qué no podíamos ser justificados nosotros en nuestros propios esfuerzos? Digamos, había gente, digamos, de hecho, eso era lo que estaban tratando de hacer los religiosos judíos. Ellos vivían bajo su justicia propia, bajo sus obras de la ley. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Por qué no podíamos? ¿Por qué ese tipo de justicia no vale delante de Dios? Don Oscar, perdón, dice, fue resucitado para proveer. O sea, para justificación. O sea, Jesús fue, digamos, cuando Jesús resucita, está siendo justificado por el Padre. Pero a la vez está proveyendo justificación para todos los que habíamos de creer en Él. O sea, Él es, digámoslo así, es la prueba de que el Padre aceptó el sacrificio. Él es la evidencia. Entonces, Él es justificado. ¿Qué significa justificado? Es un término que también hemos visto, familia. Justo, no. Justo. Declarado justo, pero recordemos una cosa, ¿qué significa ser declarado justo? ¿Qué significa en sí la esencia de esa palabra? Es sin pecado, sin transgresiones. Él no tenía, recuérdese, Jesucristo vivió una vida perfecta, 33 años, por 365 días, por 24 horas, por 3.600 segundos, perfectamente. Él es justo. Recuerda que nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, Adán. Adán fue criado, digámoslo así, inocente. Adán, digamos un ejemplo, estamos hablando antes del pecado. Dios lo crió inocente. Ahora, ¿era justo Adán? Y hagamos la pregunta, ¿era justo Adán antes del pecado? Antes del pecado, sí. Ajá, ok. ¿Alguien más que quiera opinar? Gracias, don Juan. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Era justo Adán antes del pecado? Esto es muy importante porque para que ustedes entiendan la obra de Cristo, es sumamente importante. Don Oscar, hay un Habíamos detalle. dicho que no. Yo creo que no. Alguien Yo creo que no. No era justo. No era justo. Y ahora, ¿por qué razón? Él no era justo, él era inocente. Él era inocente. Él tenía la libre capacidad de elegir lo bueno y lo malo. Pero es interesante. Entonces, si él era justo, quiere decir que él nunca debió haber elegido Pecado. lo malo y él pecó. Entonces, digamos, sí, dígame, don Juan Es Carlos. que hay un detalle, es que Adán y nuestro Señor Jesucristo estuvieron en el mismo dilema. Ajá, sí, ¿Por qué? Porque Lucifer los tentó a los dos. sí, Ok, ajá, ¿por qué Cristo es justo? Porque ajá. Cristo rechazó a Lucifer. Él se Rechazó fue la con el tentación. rabo entre las Sí, piernas. correcto. Rechazó la tentación. Ajá, Ok, entonces, Adán, ¿por qué no es justo? Porque él pecó, él sí se dejó llevar por el pecado. ajá. Porque Ok, es que
Ajá, Pero correcto. antes de que Lucifer abordara a Eva y pasara todo lo que pasó, Ajá, él estaba en la presencia de Dios. sí, pero inocente, sin Sí, pecado. inocente, sí. Inocente, pero inocente y sin pecado. Pero vamos a poner un caso. Hagamos la pregunta así. Jesús tuvo la tentación, él pudo pecar y tenía libre capacidad de elegir para hacer lo malo y hacer lo bueno. Ok, pero ¿haría Jesús lo incorrecto? ¿Lo No, hubiera hecho? No, no no. lo hubiera hecho, porque, digámoslo así, él tenía una perfección, Dios mismo, por eso tenía que ser Dios mismo quien hiciera el sacrificio. O sea, el único infinitamente justo es Dios. Bueno, por ahí sí. Ok, Ahí sí entonces, se lo entiendo. ok, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver. Entonces, vea qué interesante. O sea, aquí lo que estamos diciendo, o sea, los fariseos, los líderes religiosos, ellos vivían por obras de la ley, vivían, digamos, bajo justicia propia. ¿Por qué eso era completamente, digámoslo así, superfluo para ellos? O sea, digamos, no servía de nada como justicia. ¿Por qué? Porque la justicia que Dios exige, ¿qué es? La obediencia. ¿Sí? Eh, perfección. Perfección absoluta. Perfección absoluta, Mateo 5:48. Perfección absoluta es la justicia que Dios exige. Y el único que la pudo cumplir, el único fue Jesucristo. Ningún ser humano, ningún ser humano. Por eso Dios lo justificó a él. Porque ningún ser humano podía alcanzarlo. Ninguno, ninguno, ninguno. Ninguno de los que están en las Sagradas Escrituras, excepto Jesús. Excepto Jesús ahora. Vean qué interesante lo siguiente. Entonces, el Padre lo justifica a él, pero el Padre va a declarar justo a todos aquellos que estén en Cristo, pero no por la justicia de nosotros, sino por la obra de Cristo, que es la única que el Padre acepta. O sea, Él nos inserta en el cuerpo, en la unidad del Espíritu. Estamos insertados. Entonces, el Padre nos ve a nosotros como ver a Cristo. Precisamente Él ve perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Muy importante que tengamos. Vea la clase de sacrificio precioso que el Señor hizo. Eso es lo maravilloso que Él hizo. Por eso Él puede justificarnos. Digamos, a todos aquellos que creen, que confiesan su pecado y se apartan de Él, se someten, se arrepienten, se someten a su señorío. Entonces, nuevamente les repito, Él fue resucitado para proveer justificación ante Dios, aquella que nosotros jamás podríamos haber alcanzado, jamás en nuestros propios méritos o en nuestras propias fuerzas. Es ahí donde nosotros tenemos que darle ese valor, familia, ese valor a ese regalo que es por gracia, es el regalo que el Señor nos ha dado, un regalo inmerecido, pero es por Cristo, no es por nada que nosotros hayamos hecho, totalmente la obra de Él. Ahora, ¿cómo logramos nosotros esa justificación? Para que esa obra sobrenatural y milagrosa tenga efecto en su vida, lo que estábamos diciendo, una persona tiene que confesar, renunciar a sus transgresiones, arrepentirse para que pueda recibir la justificación. Nosotros, ¿cómo llegamos nosotros a la salvación? Es por medio de la gracia, es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero para eso nosotros debemos confesar, renunciar a nuestras transgresiones y arrepentirnos para que pueda recibir la justificación. Entonces, ya es algo que hemos hablado, pero es importante que siempre lo tengamos presente. Una persona puede llegar y decir que cree en Jesucristo. Es muy importante. Siempre me gusta repetirlo porque este es el gran problema de la iglesia hoy, la forma en cómo ha creído. Nosotros llegamos y escuchamos el mensaje. Lo entendimos el mensaje. Creímos el mensaje. Pero ese mensaje creído debe llevarme a mí, ¿a dónde? A confesar mis pecados, a renunciar a mis transgresiones. Y debe llevar
a disponerme. Recuerde, debe llevar a disponerme al señorío de Cristo, a tener una disposición, porque hasta ese momento yo no he sido regenerado, porque todavía hasta ese momento apenas voy a ser justificado. En ese momento, en ese preciso momento que yo di ese paso de fe, soy justificado. Mis pecados son perdonados. Y entonces el Espíritu Santo viene sobre mí y me regenera, me hace una nueva criatura, me da vida espiritual y derrama el don del arrepentimiento. El don del arrepentimiento, ¿qué es el don del arrepentimiento? Recuérdense, es cambiar, digámoslo así, él me da ahora la facultad de a raíz de que ya ahora soy una nueva criatura en la regeneración, para cambiar mi rumbo, cambiar mi mente, cambiar mis pensamientos, cambiar mis acciones. ¿Entendemos? Los pasitos. ¿Hay alguien que tiene duda con respecto a eso? No tengo ningún inconveniente, porque este es el fundamento, hermanos. Y esto es lo que muchas veces no podemos explicarle a las personas, porque nosotros siempre le decimos a las personas, no, nada más venga, haga esta oración conmigo. No, hermano, no los engañemos. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. El evangelio es que la persona logre entender en qué situación legal estaba delante de Dios y que él necesita, digámoslo así, que él necesita volverse al Señor, convertirse al Señor, que está perdido, que está muerto en sus delitos y pecados, que necesita de un Salvador. Tenemos que explicarle esto para que la persona sepa lo que está haciendo. Si no, la persona nunca, al no entenderlo, al no comprender esa parte, la persona no va a ser regenerada. Y al no ser regenerada esa persona no va a poder, digamos, él va a creer en el sacrificio de Cristo, él lo va a entender, pero no va a poder disponerse al cambio, a lo que estamos hablando, disponerse a confesar y renunciar a sus transgresiones para que pueda ser justificado. Si tienen alguna duda, nada más pregunta. Bueno, entonces, una persona debe confesar, renunciar a sus transgresiones, arrepentirse para que pueda recibir la justificación y se acredite a su cuenta una justicia inmerecida que el sacrificio de Cristo hace posible. Es el sacrificio de Cristo, es la justicia de Cristo en nosotros, por eso es la justicia de Dios. Dios resucitó a Jesucristo porque su muerte había satisfecho la justicia de Dios y obtenido la justificación del creyente. ¿Entendemos, hermanos? Ahora les hago una pregunta en medio. ¿Puede la justicia de alguno de nosotros satisfacer individualmente la justicia de Dios? Sí, no. Ahí Arturo dice, no radicalmente no. Nuestra naturaleza es pecaminosa, es caída. Jamás podemos ser capaces, estando habituados a hacer el mal, a hacer lo correcto. Ningún ser humano. Entonces, por eso necesitamos a nuestro Señor y Salvador, que es el único que satisfizo perfectamente todas las demandas de justicia de nuestro Señor. Ese es el motivo por el cual el Pablo dice, vamos a 1 Corintios 15, 17, familia. 1 Corintios 15, 17, Vanesita. Primera Corintios 5, 15, 17. 15, 17. Se me perdió el 17. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Exacto. Pero entendemos por qué. Si Cristo no resucitó, es porque el Padre no quedó satisfecho con el sacrificio de Cristo. Ustedes saben que hay mucho blasfemo y mucho hereje que
lo hemos visto en libros, por ejemplo, en el Código de Da Vinci, digamos, donde que nuestro Señor Jesucristo, de alguna forma, tuvo, digamos, le gustaba a María Magdalena, que codiciaba a María Magdalena, etcétera, un montón de atrocidades que se habla acerca de nuestro Señor, de puras mentiras. Bueno, con solo tan solo pecado, un mal pensamiento que hubiera tenido nuestro Señor Jesucristo, el Padre no lo levanta. El Padre no lo levanta de los muertos. Sería uno más como nosotros. Porque Jesús tenía que satisfacer plenamente la justicia divina. Perfectamente. Todo lo que el Padre pedía, todo lo que el Padre demandaba. Por eso tenía que ser Dios también el que hiciera ese sacrificio. Por eso no podía ser un hombre. ¿Me entiende? Entonces, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Qué quiere decir vana? Es ilusoria. Es sin propósito. Todavía están en sus pecados. Sabemos que la esencia del evangelio, hermanos, la esencia es su muerte y su resurrección. Pero si Cristo solamente hubiera muerto, no hubiera pasado nada, hermanos. No hubiera pasado nada si nuestro Señor Jesucristo hubiera muerto y no se levanta y no hay resurrección y hubieran probado que la resurrección es falsa porque Jesucristo nunca resucitó. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Qué terrible, todos condenados eternamente, todos, absolutamente todos, porque todos hemos pecado. ¿Entendemos el punto? Eso es lo importante de la resurrección. Por eso, digamos, las dos cosas. Recuerde, ¿el evangelio qué es? ¿Qué es el evangelio? La persona de Cristo, la persona divina de Cristo, todo lo que Él es divinamente, toda la sumatoria de sus atributos, una. Y lo segundo, su obra. ¿Y cuál es su obra? Su vida perfecta, su muerte y su resurrección. Hermanos, por eso decíamos ayer, en el estudio de ayer, que lo triste de hoy en día es que la iglesia de hoy en día creen solamente en un Cristo, digamos, en Jesús como un hacedor de milagros, un dador de añadiduras. Solo creen en Él como aquella persona a la que vamos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Pero no, la iglesia de hoy no cree en Él, en su persona divina, en todo lo que Él es, y además de eso, en el significado de su muerte y en el significado de su resurrección. El hecho de creer en un Jesús milagroso, con todos y los milagros y señales que Él hizo, el creer en un Jesús dador de añadiduras, no salva a nadie, no salva a nadie, porque lo que salva es precisamente cuando usted escucha, entiende, cree y pone por obra el evangelio, que es la persona de Jesús, la sumatoria de sus atributos divinos, su muerte, su resurrección y su vida perfecta. ¿Entendemos? Claro, eso es la esencia del evangelio. Muy bien, entonces sabemos que la esencia del evangelio es su muerte y resurrección. Sin la resurrección, Jesús no hubiera podido conquistar a la muerte, al pecado ni al infierno. Punto. Solo con la muerte Jesús no conquistaba eso. Él lo conquista con la resurrección. Al resucitar, conquistó la muerte, conquistó el pecado y conquistó el infierno para todos aquellos que creen en Él. Y esos tres males hubieran conquistado al hombre para siempre. Sin la resurrección, las buenas nuevas hubieran sido malas noticias. Y no habría nada que predicar que valiera la pena. O sea, ¿cuál es el sentido que tenemos? ¿Cuál es el sentido que tendría venir un domingo a la iglesia si Cristo no resucitó? No tiene nada, estamos muertos. No hay nada de esperanza, no hay esperanza. No hay esperanza, entonces. Muy bien, entonces es importante que nosotros, sería un mensaje vacío, sin esperanza y sin sentido. Si el Señor no hubiera conquistado al pecado y a la muerte, abriendo un camino para que los hombres lo siguieran en esa victoria, no habría evangelio para proclamar. Y así como sin la resurrección
la predicación no tenía sentido, también hubiera hecho que la fe en él No me sale o sea, no tuviera ningún valor. Está prendido Sí, ya. La fe Un cargado. en un evangelio así es vana, Párenlo de nuevo. es vacía, es inútil, es sin efecto, es sin propósito. Un Salvador muerto que no haya resucitado no puede dar vida. No puede dar vida. Si los muertos no resucitaban, Cristo no resucitó y nosotros no vamos a resucitar tampoco. Es decir, vean todo lo que era la resurrección. Y podríamos entonces decir como el salmista, vamos al salmista, 73:3, hermanos, por favor. Salmo 73:13. Doña Marce nos ayuda. Sí. Ahí está Maya. Pero Maya está en medio, no sé. Si hay alguien que tiene el microfonito, nada más nos ayuda un momentito con el microfonito cerrado, porfa, para que podamos escuchar. 73:13, por favor. Doña Marce. Disculpe, ¿yo puedo decir? Sí, por favor, está bien, doña Marjorie. 13, ya. Por favor. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Muchas gracias, doña Marjorie. Ahí está el punto. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Si Cristo no resucitó, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que si Cristo no resucitó, entonces Abel, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab, David, todos los profetas y todos los otros habrían sido fieles por nada. Por nada. Todas estas personas, todos estos personajes del Señor habrían sufrido burlas, azotes, prisiones, apedramientos, aflicciones, maltratos y muertes horribles completamente en vano. Si Cristo no resucitó, hermanos, vana es nuestra fe. Ahí está la esencia del Evangelio, en su muerte y en su resurrección. Pero si solo tuviéramos su muerte, vana sería nuestra fe. Muy bien. Todos los creyentes de todos los tiempos hubieran creído en vano y hubieran muerto en vano. Por lo tanto, Pablo al decir que si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que está diciendo es que los cristianos no estaríamos mejor que los incrédulos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que los cristianos no estaríamos mejor que los incrédulos. Los cristianos estarían aún en sus pecados exactamente igual que los paganos más malvados e incrédulos. Vamos hasta ahí bien. ¿Hay alguna inquietud hasta ahí? Ok. Estaríamos metidos en el mismo barco que los incrédulos, a los que Jesús dijo, en vuestros pecados moriréis. En Juan capítulo 8, versículo 21. Ahora, ¿qué quiere decir, hermanos? Que en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa que en vuestros pecados moriremos? O sea, si Cristo no hubiera resucitado, en nuestros pecados moriremos. Quiere decir que el expediente delictivo de cada ser humano, de cada uno de nosotros, el expediente delictivo va a estar completo, con todo, como dicen, todo su esplendor en el día del juicio del trono blanco, para asumir, digamos, la sentencia y el castigo por cada una de las obras que nosotros hicimos en contra de Dios. Mientras que ahora, para los creyentes, para los que hemos creído en Él, en su muerte y en su resurrección, ese expediente delictivo no existe. No existe para el creyente, no existe ese expediente. Sabemos dónde está, ¿verdad, familia? ¿Dónde está ese expediente? Clavado en la cruz. Clavado en la cruz. Está clavado en la cruz. Y quiero que vayamos para que ustedes lo disfruten, digamos, con regocijo.
lo tenemos en Colosenses, hermanos. Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2, para que ustedes mismos lo puedan ver. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver si tal vez doña Marce tiene oportunidad de leernos en esta. Vamos a ver si me deja. Aquí dice sí. aquí 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos eran contrarios, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Muy bien. Vean lo que, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Dice, anulando el acta de los decretos. ¿Cuál es esa acta de los decretos? Nuestro expediente delictivo. Ese es el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Ok, entonces, ¿dónde están los expedientes de los creyentes hoy? Están en la cruz, clavados. A partir del momento en que nosotros creímos en Cristo, a partir del momento en que nosotros nos rendimos a su señorío en respuesta a su amor, en el momento en que nosotros fuimos regenerados y recibimos al Espíritu Santo, a partir de ese momento que fueron justificados, que fueron perdonados nuestros pecados, el acta está en blanco. Nuestro expediente está en blanco. Ahora, vamos a ver, vamos a hacer una pregunta ahorita, y es importante que para que vean ustedes la riqueza y la grandeza de esto que estamos estudiando. Cualquiera de nosotros que muera hoy, con qué, o sea, cómo nos presentamos, con qué expediente nos presentamos delante de Dios? Bueno, Limpio. Sí, ¿perdón? uy, Limpio. Limpio, sí, pero con el expediente ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Ajá. De Cristo. Con el expediente de Cristo, familia, ese es el punto. Nosotros nos presentamos con el expediente de nuestro Señor Jesucristo limpio. Pero ustedes me pueden decir, pero ¿qué pasa si yo, digamos, en el último momento de mi vida no eran yo no era un practicante de pecado, pero en ese momento yo fallé, digamos, digamos, se nos está metiendo un ruidito ahí, familia. Tal vez revisemos, alguien tiene el microfonito abierto. ¿Qué es Alba? No sé si es que no le entra o qué, porque hace rato le Ahí estoy ya, mandando. muchas gracias, familia. Muchas gracias, se lo agradecemos mucho. Gracias. No, es que sí, perdón. ahí perdón que lo interrumpa. Igual creo que usted puede silenciar gente. De hecho, usted le da como en participantes y le da como 3 botoncitos encima del nombre y los silencia. Sí, hay veces, vieras que a veces lo he hecho y no sé. No lo registro. No lo Bueno, registro. sí. Sí, pero ya lo hemos intentado. No, pero nada más hay veces se nos escapa y lo dejamos abiertito, ¿verdad? Es más que todo para que los demás hermanitos Sí, yo entiendo, claro. puedan escuchar. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias. Entonces, familia, el punto de entender es ese, o sea, ¿qué pasa si en el último momento de mi vida estamos viviendo la última etapa, no estamos practicando pecado, pero hasta el último momento de nuestras vidas vamos a ser pecadores? Hasta el último día, hasta el último respiro. Entonces mucha gente dice, pero ¿qué pasa si yo en el último momento de mi vida, yo llegué y iba en el carro, yo no era un practicante de pecado y alguien me insultó y yo devolví el insulto y choqué y ahí morí y no me pude arrepentir? ¿Qué pasa? Hermanos, entra con el expediente de Cristo, entra con el expediente limpio. Es muy importante que nosotros tengamos esa seguridad de salvación. Nosotros ya no somos practicantes de pecado, no lo somos, porque el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros no nos permite quedarnos postrados en el pecado. Si usted todavía es un practicante de pecado, si usted todavía está practicando pecado continuamente, tiene ciertas prácticas así, mentira, chisme, pornografía, celos, etcétera. Si usted todavía está practicando, entonces ahí hay un problema. Yo tengo que examinarme realmente si yo realmente he nacido de nuevo, porque el practicante de pecado, una de las evidencias que tiene es que no ha nacido, no tiene el espíritu, porque no existe esa lucha del espíritu con la carne. Si el espíritu está en usted, no lo va a dejar quedarse postrado en el pecado.
Y recuérdense, muy importante, cuando nosotros pecamos como creyentes, se interrumpe la comunión con Dios, mas no nuestra vinculación con Él. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos? O sea, cuando nosotros pecamos, se interrumpe nuestra comunión hasta que nosotros volvamos a arrepentirnos, confesemos nuestro pecado y nos arrepintamos, nuevamente se restaura la comunión, pero no se pierde la vinculación con Dios. La vinculación con Dios del verdadero creyente es eterna ya, es eterna. Recuérdense que no se nos olviden, hermanos, si usted es un verdadero creyente, usted tiene habitando dentro de usted a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Hay algún pasaje que nos diga eso? Que tenemos habitando al Espíritu, al Espíritu, al Hijo y al Padre. ¿Hay algún pasaje que nos diga? Un versículo, fruto del Espíritu. Sí, Algo pero así. hay uno más clarito, doña Marjorie, vea. Sí, Se los voy a disculpe. brindar. Muy bien, ese está perfecto. Juan. En Juan, correcto. En Juan 14, 23. Juan 14, 23. Vayamos un momentito ahí para que ustedes lo vean. Juan 14, 23. Para que ustedes tengan siempre esa seguridad, familia, de que ustedes tienen a la Santísima Trinidad habitando en ustedes. Y eso es un privilegio. Somos templos del Dios Altísimo, del Dios en espíritu. Somos templos, familia. 14, 23. Sí, 14, 23, por favor. Juan 14, 23. Tal vez don Evert, si gusta acompañarnos con la lectura. O alguien que volvemos de nuevo entonces a la vueltita acá. Doña Maye, por favor. Claro, sí, lo encontré. Por favor. 14, 23, ¿no? Sí. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Amén. Qué precioso, familia. Qué precioso. Es Jesús mismo el que lo dice. El que me ama, mi palabra guardará. Ahí está el punto. Estamos guardando su palabra, estamos poniéndola por obra. Dice, y mi Padre le amará y vendremos a él. Plural, vendremos. ¿Quién? El Padre y Jesús. Y haremos morada con él. ¿Y a quién teníamos nosotros cuando nacimos de nuevo ya con nosotros? Al Espíritu. Las tres divinas personas habitando en nosotros. El Dios trino en nosotros. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros siempre tengamos presente esto. Tenemos el expediente de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo valer, familia. Hagámoslo valer. Cuando usted llega y está en una práctica de pecado, usted lo que está haciendo es avergonzando la Trinidad. La está avergonzando. Usted está avergonzando. Usted no le puede decir a alguien que usted es un cristiano si usted está en una práctica de pecado, porque usted lo que hace es avergonzar. Usted lo que está diciendo es, Jesús no tiene poder para salvarme del pecado. Ven el punto, hermanos, para que tomemos realmente conciencia de realmente lo que el Señor nos ha dado en su gracia, que es algo maravilloso, es algo precioso, ¿verdad? Entonces, si Jesús no resucitó entre los muertos, el pecado se alzó con la victoria sobre Cristo y por tanto continúa venciendo a todos los hombres. Si Jesús permanece muerto, entonces cuando nosotros morimos, también permaneceremos muertos y condenados. La paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Y si permanecemos muertos, entonces la muerte y el castigo eterno son las únicas posibilidades, tanto para el creyente como para el incrédulo. Si Jesús nos resucitó, ¿estamos de acuerdo? Ese es el punto. Por eso es tan importante la resurrección. Por eso, digamos, en este caso, los fariseos, los religiosos, buscaban la forma de ver cómo derribaban. No pudieron, ayer lo vimos. Ellos lo intentaron, no tenían cómo derribar. Tenían enfrente de ellos a un cojo
que había sido sanado en el poder de Jesús de Nazaret. Hermanos, eso es lo maravilloso. Por eso ellos no podían derribar esos argumentos, porque si ellos lo hubieran podido derribar y demostrar que Jesús no había resucitado, hermanos, lo hubieran hecho en ese mismo momento y el movimiento cristiano hubiera desaparecido a partir de ese momento. Pero no pudieron, porque Jesús resucitó. En el nombre de Jesús, le damos gracias a Dios por ello. El propósito de confiar en Cristo es para el perdón de los pecados, porque es del pecado, hermanos, de lo que debemos de ser salvos. Eso es importante. O sea, entender cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que nosotros, hermanos, seamos ricos, que tengamos poder, que tengamos fama. El propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de Dios. Vamos a esos dos pasajes para que lo veamos. Él vino a salvarnos del pecado. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 8, nuevamente. Doña Mayela, Romanos 8, por favor, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien, vean el propósito, hermano. Aquí la gente pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Aquí lo tienen, aquí lo tienen. Ser conformado a la imagen de su Hijo. Este es el propósito. Mire, usted ha sido predestinado por Dios. Dice, porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, también los predestinó, los predeterminó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformados a la imagen de su Hijo, en santidad y en moral, para que andemos como Él anduvo. Dice, para que Él sea el primogénito, para que Él sea el preeminente entre muchos hermanos. El propósito de Dios, ¿quieren verlo? También en Efesios. Véanlo en Efesios. Este es el propósito de Dios. No hay otro, hermanos. No esperen. El propósito por el cual Jesús vino a este mundo, enviado por el Padre, no es para que usted no se enferme. No es para que usted no se muera. No es para que usted sea rico. No es para que usted logre lo que usted quiere lograr en sus propios deseos egocéntricos. Él vino para salvarnos del pecado. Salvarnos. ¿Qué es la palabra salvar? De un peligro inminente. Vean ustedes capítulo 1 de Efesios, versículo 4. Don Edwin. Sí, señor. Según nos lo escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Ahí está el propósito, familia. Ahí está el propósito. Nos escogió en Él, en Cristo. Dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Santos, ¿qué entienden ustedes por santos? Santos. Apartado del pecado. Apartados. Apartados del mundo, apartados del pecado. Apartados. Apartados. Dice, eso es lo que significa santos, para que fuésemos santos, apartados y sin mancha delante de Él. Hemos sido apartados por Dios para sus propósitos, para sus propósitos. Ese es el propósito por el cual Jesús vino a este mundo, hermanos. No hay otro propósito. Ese es el propósito. Ser santos y sin mancha delante de Él. Ser conformados a la imagen de Él. Ser salvados del pecado. Ese es el punto. Ese es el propósito. Él nos salva precisamente, nos perdona nuestros pecados para que nosotros no sigamos viviendo en pecado. O sea, un delincuente es metido a un centro de reclusión
aparte de que para que pague su deuda, también para ser restaurado, para ser, digámoslo así, restaurado y deje de delinquir. Nosotros éramos delincuentes, Pablo lo dice, muertos en delitos. ¿Quién es una persona que hace delitos? El delincuente hace delitos, de ahí viene la palabra. Entonces nosotros éramos delincuentes y el Señor viene a salvarnos de eso, a restaurarnos. Para eso es la iglesia. La iglesia restaura a los delincuentes espirituales, nos restaura para que nosotros no sigamos delinquiendo, nos salva del pecado. Ese es el punto. Muy bien. Si Cristo entonces no hubiera resucitado, su muerte habría sido en vano. Nuestra fe en Él es en vano y nuestros pecados todavía se contarían en contra nuestra. Todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados y permaneceríamos para siempre espiritualmente muertos y en pecado. Si Cristo no resucitó, no puede ofrecernos perdón de pecados porque ni Él mismo fue justificado. ¿Entendemos? No puede ofrecernos, o no puede ofrecernos salvación, no puede ofrecernos reconciliación, no puede ofrecernos vida espiritual, ni ahora ni en la eternidad. Esa es la importancia de la resurrección. Ve, ahora podemos ir y hablarle a una persona, mira, entiéndame, nosotros estamos muertos, el único que puede darnos vida espiritual es Jesús, es el único que puede salvarnos del pecado, perdonarnos del pecado y salvarnos de él. Es el único para que nosotros podamos tener vida espiritual, vida eterna. De lo contrario, estamos muertos en delitos y pecados. Podemos explicarle el significado de su muerte y podemos explicar el significado de su resurrección. Por causa de la resurrección, aquellos que creen en Cristo reciben el perdón de pecados. Qué precioso, familia. La resurrección es la evidencia de la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Aquí tenemos otro de los beneficios de la resurrección. La resurrección es la evidencia de la victoria de Jesús sobre la muerte. 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, 1 Corintios, versículo 26. Vamos al versículo 26. Capítulo 15, versículo 26. Don Juan Carlos. Dice 1 Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo, el último enemigo que será destruido será la muerte. ¿Quién la venció? Nuestro Señor y nuestro Salvador. Él la venció. 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 y 55, Arturo. Una pregunta, don Oscar. Sí, señor. Esa muerte, digamos, bueno, perdón, y ese enemigo que es la muerte que va a ser destruido, ¿verdad? Eso será hasta el fin del milenio, ¿verdad? Eso va a ser destruida. ¿En qué momento? En el juicio del trono blanco, acuérdese. Es ahí donde fechada, capítulo 20 de Apocalipsis. Sí, es por eso, al final del milenio. Exactamente, correcto. Exactamente, al final. O sea, porque recuérdese que todavía en el milenio va a haber muerte. Entonces, ¿en qué momento no va a haber muerte? Cuando nosotros ya estemos en eternidad, digámoslo así. Pero la gente que está en el milenio, todavía hay algunos que van a experimentar la muerte todavía. Entonces... disculpe, cuando usted dijo a más santitos ahí, por causa de la resurrección me quedé ahí, después sí, la victoria de Jesús sobre la muerte. Sí, ok, por causa de la resurrección, aquellos que creen en Jesucristo reciben perdón de pecados. O sea, ¿por qué? Nada más para explicarlo. En el momento que Jesús resucita, es porque Jesús fue justificado delante del Padre. Él fue justificado. Él fue declarado justo, pero sí, justo, impecable. El único que podía ser declarado justo. Y entonces, él, gracias a esa justificación, ahora puede justificar a todos los que creen en él. Ahora él puede justificarlos, pero por la justicia que es de Dios, no por nada que nosotros podamos hacer, porque nuestras justicias siempre serán como ¿qué? ¿Cómo serán nuestros trapos de inmundicia? Siempre,
siempre, aún hoy, familia. Si usted está tratando de justificarse delante de Dios por sus obras, aunque usted diga que usted es creyente, usted todavía le está tirando trapos malolientes a Dios. Recuérdense eso. Es la justicia de Cristo la única que él acepta. Nosotros somos salvos por la justicia de Dios, por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, por la obediencia de Él, porque Él satisfizo las demandas totales de Dios. Es por Él, nada de nosotros. Cuando nosotros entramos, hoy podemos entrar al trono de la gracia, dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Dice que podemos entrar hasta el trono de la gracia, algo que no se podía hacer en el Antiguo Testamento. Se recuerdan, solo entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año. Pero ahora nosotros podemos entrar. Pero es importante, cuando nosotros entramos al trono de la gracia, es en el nombre de Jesús, es en la persona de Jesús, que nunca se nos olvide, porque si usted cree que usted está entrando hasta el trono de la gracia porque usted se merece algo, usted puede ser tostado ahí mismo, como fue Aarón y como fueron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Es en la justicia de él. Oh Señor, entro hasta el trono de tu gracia, en tu justicia, Señor, en tu obra es que yo puedo estar acá, salpicado de tu preciosa sangre, Señor, es que me presento delante de ti. En él, siempre la reverencia a él, familia. Entonces, por la causa de la resurrección, aquellos que creen en Jesucristo reciben el perdón de sus pecados. La resurrección es en donde estamos ahorita, es la evidencia de la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Es lo que estamos ahorita, el punto donde estamos. Entonces estamos señalando, ya señalamos el primero, que el postrer enemigo que será vencido será la muerte. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 y 55, Arturo. Don Oscar, si quiere yo puedo leer. Ya los tengo listos. Listo, doña Evelyn, por favor, gracias. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ay, qué linda promesa, familia, qué linda promesa. Qué linda promesa. Y cuando esto corruptible, este cuerpo de muerte, se haya vestido de incorrupción, cuando estén nuestros cuerpos glorificados, dice, y esto mortal, este cuerpo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Ustedes saben, digamos, como para entender esta palabra sorbida, un ejemplo así solamente para ilustrar, eso es como cuando usted mete digamos, algo húmedo, por poner un caso, una ropa húmeda, y la mete a una secadora, por ejemplo, y digamos, y la humedad es sorbida por el calor. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Dice, y se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte y victoria. O sea, la vida va a absorber la muerte, la va completamente a desaparecer en la vida del creyente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, o sea, con esas promesas solo podemos adorarle. Ahora, hermanos, la resurrección es la evidencia de la futura resurrección del creyente. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Vanessa, 1 Corintios 6, 14. Trece, 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Esa es la promesa. Y Dios que levantó al Señor Jesucristo, también a nosotros nos levantará con su poder. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Es interesante, hermanos. Tenemos nosotros alguna garantía de que eso va a suceder.
A ver, ya lo hemos estudiado. ¿Tenemos alguna garantía de que eso va a suceder? Disculpe, ¿se refiere a la resurrección o a... Perdón, ¿cómo dice? No le escuché. ¿Cómo que garantía? O sea, ¿cómo, con un versículo se refiere? Sí, o sea, digamos, ¿qué garantía tenemos nosotros de que vamos, la garantía, qué garantía tenemos nosotros de que Ajá, vamos a claro. ser levantados de los muertos? Ujú. Que nuestros cuerpos van a ser glorificados. ¿Qué garantía tenemos? Sí, si tiene un versículo, puede aportarnos un versículo. Claro, sí, sí. No tengo. Ok, muy bien. Entonces, ¿tenemos alguno, Mayela, usted que veo que... El Pero Espíritu eso fue lo Santo, que... fuimos sellados. El Espíritu Ah, Santo. sí, Ahí eso lo es lo que iba a tenemos. decir. Eso, muchas gracias, Juan Carlos. El Espíritu Santo, familia. Tenemos la garantía, Marjorie, del Espíritu Santo. Digamos, recuérdense, Él es las arras digamos, tenemos las arras del Espíritu dentro de nosotros. Y ahora vamos a ir ahí. Vamos a ir ahí ahorita un momentito. Primero vamos a leer Romanos 8:11. Doña Elisa, Romanos 8:11. Dice 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué precioso, familia. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, si el espíritu del Padre que levantó de los muertos a Jesús, aquí está la Trinidad Divina, mora en vosotros, habita en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahí es algo precioso. Vean ustedes dónde tenemos la garantía de que nosotros vamos a hacer, la garantía del Espíritu, de que vamos a ser, digamos, hemos sido sellados para ser levantados en el libro de los Efesios. Vamos al libro de los Efesios, por ejemplo. También está en 2 Corintios 5, lo habíamos leído la semana pasada. Vamos a esos dos nada más para que vean la garantía. Efesios capítulo 1, sí señor. También en la parábola del hijo pródigo, cuando el padre manda que le pongan un anillo en el dedo al hijo, ese es el sello del Espíritu Santo. Ajá. Sí, digamos, viene a ser un simbolismo, correcto, muy bien, perfecto, es un símbolo del Espíritu. Vean aquí, digamos, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, familia, versículos 13 y 14. Marjorie, por favor, tal vez para que usted misma lo Ya vea. está. Efesios, ¿qué dijo? 1, 14, 13 a 14. Ajá, Sí, ajá. sí. Ya. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bien. ¿Qué eran las arras, familia? Ya es algo que hemos explicado. ¿Qué eran las arras? Compromiso. Ajá, bueno, es un compromiso, está bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Una garantía, una garantía. Eso, es una garantía, perfecto. Es un depósito. Recuérdense que es el depósito de garantía. Es la prima que Dios da. Él da esa prima, Él nos da de anticipo al Espíritu Santo para garantizarnos la glorificación, para garantizarnos precisamente la resurrección de nuestros cuerpos. Ahí lo tienen, familia. También recuérdense que lo tenemos en 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios, el mismo apóstol Pablo nos lo dice. 2 Corintios en el capítulo 5. 2 Corintios 5, en el versículo 5. Doña Alba, yo no sé si usted tiene oportunidad de leerlo. Si no, Marcelita, tal vez, para ir rotando ahí los hermanos. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 5. Yo lo puedo leer, si no. Pero léalo, Arturo, por favor.
Está bien. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ahí lo tiene nuevamente. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, la garantía, el depósito de garantía, la prima, el anticipo del Espíritu. Como señal de qué, sí, como señal de qué, de la resurrección de nuestros cuerpos. ¿Sí, Vanesita? Es que en el mío dice, pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Ajá, perfecto, exacto, exacta, es la misma idea. Es que Es las lo- armas es un, digámoslo así, estamos hablando de una traducción, la suya es una versión más moderna. Tiene que ser, me imagino que Reina Valera por ahí del 95 es, digamos, porque está más castellanizada posiblemente. Por eso es que lo dice como garantía, pero cuando usted traduce la palabra arras, usted la busca en un diccionario bíblico del griego, eso es lo que significa. Garantía. Reina 95. Ah, eso, ¿de cuál es? Reina Valera 95. Eso Ya es. estoy viendo. Ok, perfecto, familia. Muchas gracias, Manecita. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado no solo para servir en esta vida, sino en la venidera. Será un cuerpo transformado, resucitado, glorificado, un cuerpo celestial. Pero todavía es muy importante, será nuestro propio cuerpo. Pertenecemos a Dios y viviremos por siempre con Él. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Doña Elisa, Filipenses 3, 21. El cual transformará el cuerpo en la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es precioso. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cuál es el cuerpo de la humillación? Cuerpo de pecado. Este cuerpo de muerte, este cuerpo en el que estamos ahorita. Él lo va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aquí vamos a hacernos una pregunta. El Señor nos va a hacer participantes, y aquí viene la pregunta, ¿de su naturaleza o de su esencia? Su esencia. Naturaleza. Ah, naturaleza, confunde. Sí. Porque recuerde que la esencia de Dios es de Dios nada más. Muy bien, va Marjorie, muchas gracias por su aporte. Pero la esencia es de Dios nada más. Recuerde que solo hay 3 personas que tienen la misma esencia: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él nos va a hacer partícipes de su naturaleza divina. Somos participantes de su naturaleza divina, pero no de su esencia. Porque si fuéramos participantes de su esencia, seríamos dioses. No somos dioses. Ni vamos a ser dioses tampoco. Vamos a ser participantes de su naturaleza divina. Muy bien. La resurrección es la evidencia de que el mundo tiene un Señor y juez. Vamos a Hechos 2:36. Hechos 2:36. Doña Maye. Disculpe, vamos a ver que está entrándome una llamada y No se voy preocupe. a cortar. Yo Ya, ahora sí dígame. Ok. Hechos 2:36. Ajá. Ok. Vamos, ya voy. Ajá. 2:36. ¿Sí me escucho? Sí. Sí. 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí, siempre repasando. ¿Qué significa que le ha hecho Señor? ¿Qué significa? Es muy importante conocer esa palabra. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor
y Cristo. ¿Qué significa? Que le ha hecho Señor. Dueños, Adonai. Ajá, perfecto. ¿Qué más? Él es el dueño del universo. Él es el dueño de todo. Él es el dueño. Él es, ¿qué más? Él es el Adonai, pero el Adonai es, ¿qué era Adonai? A ver, ¿qué significa Disculpa, Adonai? no entendí, pastor, puede comentar Sí, nuevamente, por favor. nuevamente. Ya. La palabra de Dios nos está diciendo que Dios ha hecho a Cristo una vez, después de su, digámoslo así, de su sacrificio, de su obra, Él lo ha hecho Señor y Cristo. O sea, Él vino, Él siempre ha sido, es muy importante, Él siempre ha sido Dios, siempre ha estado con el Padre. Él vino y cumplió una misión con nosotros, una misión del Padre, haciéndose, tomando una naturaleza humana, vivió perfectamente, satisfizo todas las justicias de Dios y resucitó, fue justificado por Dios, fue declarado justo. En ese preciso instante, Dios lo exalta hasta lo sumo, Dios lo exalta hasta lo sumo y lo hace Señor y Cristo. Es importante. ¿Qué significa que Él es Señor? Señor, si nosotros buscamos la palabra Señor, si nosotros Oscar, buscamos, ¿sí? el curios. Ajá, correcto. Esa es la palabra griega. Ok, pero digamos, si Él dice que lo ha hecho Señor, ¿qué quiere decir? Yo sé, creo. Papá, Adonai, papá, amo. ajá, ¿Perdón? Sí, es papá. exacto. Todo eso viene sumado. Si ustedes buscan la palabra Señor en un diccionario bíblico, la traducción es Curios en griego, Adonai en hebreo. Curios en griego, Adonai en hebreo. ¿Y cuál es el significado? Soberano. Significa que Él es soberano. Soberano es, hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Él hace lo que quiere en el universo. Soberano. Él es Dios. Él es, significa que Él es el dueño de todo. Significa que Él es el amo de todo. Significa supremo en autoridad. Entonces Dios le hizo Señor y Cristo. Ahora viene la palabra Cristo. Cristo, ¿qué significa Cristo? El ungido. El ungido. Así. El ungido de Dios. Él es el ungido de Dios. Él es el, ¿cómo se dice Cristo en hebreo? Adonai. ¿Mesías? Mesías. Ajá, Él sí. es el Mesías, correcto, doña Marjorie, muy bien. Él es el Mesías. Eso es lo que significa en hebreo, es la palabra Cristo, ungido de Dios. En griego es la palabra Cristo. Entonces, ahora, si ustedes vienen, aquí estamos diciendo que Dios lo hizo Señor y Cristo. Él hoy está sentado a la derecha del Padre. Y si nosotros nos vamos a Filipenses, vemos la exaltación, porque aquí habla de la exaltación de Cristo. Vamos a Filipenses al capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a verlo en el versículo 9, 10 y 11. Doña Evelyn, capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Capítulo 2. Capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Ok. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien. Esta es la exaltación. Esta es la máxima exaltación. Él la recibió una vez que cumplió con el propósito supremo de Dios. Y es maravilloso. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es interesante, debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra?
Es interesante, o sea, todos aquellos que lo negaron, hombres y espíritus inmundos, van a Oscar, tener que doblarse. Sí, Elisa, por favor. quiero aportar algo, digamos acá en el nuevo dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para, digamos, nombre es todo lo que es él ahí, incluye los atributos. La sumatoria de los atributos. Muchas gracias, doña Elisa. Exactamente. La sumatoria de todos los atributos de Dios. Él tiene todo, todo. Dice que en Cristo habitó corporalmente, ¿qué? Ustedes se lo saben, ese versículo. En Cristo habitó corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de la divinidad. Toda la plenitud de la deidad. Él es Dios mismo. Muy bien. Hechos capítulo 17, versículo 31. Hechos 17, 31. Doña Alba, Hechos 17, 31. (17:31) dice, ¿Sí? por lo cual ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? ¿Qué estamos viendo ahora? Que la resurrección es la evidencia de que el mundo tiene un Señor y juez. Jesucristo es el juez. Él es el que va a juzgar al mundo. Es interesante, hermanos. El juez de toda la tierra, vean qué interesante, nada más analicemos esto. Recuérdense que en la cruz lo que hubo fue un juicio. En la cruz hubo un juicio divino, un juicio divino en la cruz. Anticipado, un juicio anticipado. ¿Estamos de acuerdo, familia? Un juicio anticipado para toda la humanidad redimida, para toda la humanidad redimida. Hubo un juicio. Muy bien. Entonces, en ese juicio, el juez de toda la tierra se hizo hombre. El juez de toda la tierra se hizo hombre. Y el juez de toda la tierra vino a morir, el único justo, el juez de toda la tierra, por los injustos. Ven entonces la magnitud de esto, hermanos. Y ese juez que murió en una cruz, ahora él mismo, él es el que se va a encargar de juzgar absolutamente todo. Es lo que nos está diciendo el pasaje. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Salmo capítulo 2. Vamos al Salmo capítulo 2, versículo 12. Salmo capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Tal vez doña Marjorie no lo lee, por favor. Tengo un aporte. Sí, dígame, por favor. Anteriormente, mire, cuando dice que el anterior versículo que decía acerca de Hechos 17:31, ¿verdad? Sí, correcto. También hay una concordancia que dice así, mire, Mateo 10:15 dice, de cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra para aquella ciudad. Yo estaba estudiando este tema y me parece muy fuerte lo que dice, ¿no? Ajá. Sí. Es bastante fuerte. Ahora, Sí. entendemos, usted, digamos, entiende exactamente, digamos, qué es lo que está queriendo decir, por ejemplo, este pasaje de Mateo, a qué se está refiriendo exactamente. Lo logra captar, digamos, en ese pasaje que usted nos está aportando, que está muy lindo, ahí lo que está diciendo es que todos aquellos que tengan más luz y rechacen la gracia van a tener mayor condenación delante de Dios. Claro, sí, sí ahí, comprendo. exactamente, ahí es donde a lo que se está refiriendo. En otras palabras,
la gente de aquellos tiempos de Sodoma y Gomorra y las ciudades de Seboín y todos ellos, digamos, no tuvieron la luz, por ejemplo, que tuvieron las ciudades, por ejemplo, de Capernaum, digamos, que fue el lugar donde el Señor estableció su centro de operaciones. Entonces, ¿cuáles ciudades van a tener más castigo? Aquellas que tuvieron más luz. ¿Cuáles personas van a tener más castigo? Aquellas que tuvieron más luz. A eso nos está refiriendo. Ahora, ¿quién va a ser el juez? ¿Quién va a juzgar eso? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, digamos, recuérdese, la gente va a ser juzgada por el nivel de luz que ha recibido. Ahí es donde va, digámoslo así, ese va a ser el punto de partida para asignar el castigo respectivo, digamos, a los incrédulos. El punto de partida va a ser el nivel de luz. O sea, se refiere a que aquellos que conocieron a Jesús, pero que no conocieron a Jesús, pero no, o sea, pecaron igual y a eso se refiere, sí. Y ellos Está bien, va a ser le voy a dar un versículo ahorita y nos sirve a sí, nosotros mejor, sí. como ejercicio para que nosotros lo entendamos. Lucas capítulo 12. Ya vamos a ir al Salmo. Vamos a Lucas capítulo 12, un momentito, Lucas, vamos a ver Lucas. Creo que con este pasaje nos queda más clarito lo que le estoy mencionando aquí. Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48. Se lo voy a leer. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, tenía luz. O sea, conocía la palabra de Dios. No se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Recibirá muchos azotes. Y ahora lo compara con otra persona, dice. Más el que sin conocerla, o sea, sin conocer que no tenía luz, o sea, él no había recibido, digamos, por ejemplo, no tuvo conocimiento de la verdad. Hizo cosas dignas de azotes. Hizo lo mismo que hizo el otro. Será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel a quien mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí tenemos dos personajes. La pregunta es, entre estos dos personajes, ¿cuál de los dos va al cielo? Bueno, los personajes se refiere a la persona que lo que está leyendo, ¿no? O Sí, sea, aquel siervo está hablando, pone dos claro. ejemplos de siervo. Pone un siervo que tenía luz y otro siervo que no tenía luz, pero los dos hicieron lo mismo. Uno recibió más azotes y otro menos azotes. ¿Cuál igual de ellos va al cielo? los dos, pues, ¿no? Los dos van al cielo. No, pero cuando uno ya se renueve, cuando Dios lo redime a la persona, cuando uno vuelve a los caminos del Señor también, o sea, se va pues al paraíso, ¿no? Cuando uno ya se arrepiente. Ajá, ok. Sí, ahora aquí lo que hay que poner, digamos, tener tal vez clarito, doña Marjorie, es lo siguiente. Sí. Vea, estos dos siervos, los dos se perdieron. Los dos van para el infierno, los dos. Estos dos personajes que está citando Cristo. Porque uno tenía luz, el otro no tenía luz. Pero vamos a ponerlo así, ambos hicieron las mismas maldades, las mismas obras malas. Pero ¿cuál es el punto acá? El punto acá de lo que nosotros tenemos que entender es que en ambos están recibiendo azotes y en el cielo no se reciben azotes. Ambos se perdieron. Entonces, ¿en qué radica el asunto? O sea, una persona si tiene luz es para ponerla por obra. O sea, lo que hablamos, es interesante esto, vean. Hoy la iglesia, hay más oidores que hacedores. Pero la fe en Cristo Jesús consiste en oír y hacer. Oír y hacer. Usted me dice, sí, pero digamos un ejemplo, pero hablemoslo así, en el Antiguo Testamento eso era lo que hacían y no eran regenerados. Ellos oían la palabra de Dios, la creían y la hacían y eran salvos. En el Nuevo Testamento, bueno, ahora nosotros todavía más. Tenemos la gracia de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hemos sido regenerados, tenemos poder
sobre el pecado. Entonces, vamos a poner un caso. ¿Quién hoy tiene mayor responsabilidad delante de Dios? Los que están recibiendo hoy la gracia de Dios, porque tienen más luz. Hay más bendiciones hoy en Cristo Jesús que las que tuvieron muchos en el Antiguo Testamento. Aunque los del Antiguo Testamento hubo gente que rechazó, como los de Sodoma y Gomorra, pero hoy la gente que está rechazando va a tener más castigo que los de Sodoma y Gomorra. Eso es lo que quiero, no sé si le queda más clarito. Sí, Don ya Oscar, comprendí. Ajá, quería comentarle también algo que, bueno, ¿me escuchan? ¿No? ¿Me escuchan bien, Sí, no? sí, correcto. Gracias por la invitación, Everstein. No, con mucho gusto. Sí, Bienvenido. gracias, buenas. Entonces, como estaba comentando acerca de dos personajes, entonces yo pienso que acerca de lo que están que los dos se van al infierno, ¿no? Los dos se van porque En este caso, estos dos sí. En este caso, porque están, si usted lo ve, ambos reciben azotes. En el cielo no se recibe azotes. En el cielo, recuérdese que ninguna claro, sí. opción hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, estos dos personajes se perdieron, estos dos siervos. Uno tenía luz, el otro no tenía luz, pero al final de cuentas, los dos, ninguno de los dos, digamos un ejemplo, lo que nos indica es que ninguno de los dos era salvo. Eso es lo que nos está indicando. Yo olvidé, pero quería hablar algo importante, pero se me fue. No se preocupe. Ahora Ajá. cualquier cosita, digamos, cualquier aporte al final, usted, digamos, se puede Ujú. quedar un momentito y con mucho gusto usted puede evacuar las inquietudes que tenga. Yo, con mucho Ya, gusto. gracias, gracias. A la orden. Don Juan Carlos, ¿ibas a decir algo? sí. En el Antiguo Testamento, la presencia del Señor, radicaba prácticamente en Israel, ¿verdad? No, los gentiles no, o sea, Exactamente, correcto. solo Israel, ¿verdad? Ellos eran los que tenían la luz, correcto. Ellos eran los que Correcto, tenían la era luz. Israel el que tenía la luz. Exactamente, Actualmente la luz está para todos. Hay el que es la correcto. rechaza, pero está para todos. Exacto, así O es. sea, hay una responsabilidad muy grande de parte de todos nosotros, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Hoy Pero mucho, hoy, estaba pensando en el milenio. ajá, En el milenio, Cristo va a reinar en el mundo. ajá, exacto. Ok. Entonces, que mucho más responsabilidad para los... La responsabilidad no tiene comparación. Exacto. O sea, el que se pierda en el milenio, de ahí. Exacto, pero se va a perder gente, se va a No, perder yo gente. sé que sí, o sea, va a estar Cristo, va a estar el Señor, o sea, ¿cómo Ah, es? Que es increíble, o sea, yo me quedo analizándolo, ¿verdad? ¿sí? Bueno, usted lo ve en los tiempos de la tribulación, en el libro de Apocalipsis, juicios y juicios y juicios y juicios y juicios. ¿Y qué hacía la gente? Blasfemaba contra Dios. O sea, en lugar de arrepentirse, blasfemaban contra Dios, todos los que tenían la marca. Entonces, ya es un problema del corazón, digamos, del ser humano. Vamos a terminar en esta noche con el Salmo capítulo 2, versículo 12. Familia, Salmo capítulo 2, versículo 12. Y tal vez nos lo lee Vanessa, 2:12. Honrad al Hijo para que no se enoje y permanezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Ajá, aquí está hablando del señorío de Cristo, está hablando de Cristo en cuanto a su autoridad. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Próxima semana, familia, vamos a ver que la resurrección también es una autenticación de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Este lo podemos ver ahorita, vámonos un momentito ahí, tenemos un tiempito. Sí, doña Elisa. En ese salmo le faltó bienaventurados todos los que en él confían. Sí, exacto. Sí, quería, digamos, a enfatizar ahí. Muchas gracias, Elisa, por mencionármelo. Sí, me lo brinqué. Exacto. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Muchas gracias. Marcos 8:31. La resurrección también es una autenticación de las palabras de Jesús y con este vamos a terminar, familia. Marcos
8:31. Don Edwin. Sí, señor. Y comenzó en señales que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los príncipes, sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la resurrección de Jesucristo autenticó las palabras de Jesús profetizadas por él. O sea, eso, digamos, también, ¿qué nos enseña a nosotros? Que toda la palabra es verdad, que toda la palabra es verdad, todo lo que está escrito se cumple en Cristo Jesús. Hermanos, la próxima semana nosotros vamos a continuar. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta a la resurrección? Ahí es donde vamos, o sea, ok, nosotros ya sabemos, nuestro Señor Jesucristo, él murió, digamos, conocemos su persona, conocemos su muerte, conocemos su resurrección. ¿Cuál es la respuesta ahora que nosotros debemos tener como creyentes? El próximo lunes vamos a continuar con eso. Vamos a orar, familia, y a despedir la reunión. Y si alguien tiene alguna inquietud, ahora al final, con todo gusto, la puede hacer, ¿verdad? Yo tengo una. Sí, ¿quiere hacerla de una vez? Bueno, con mucho gusto, no hay ningún problema. Juan, a ver. Bueno, cuando Jesús resucita, él dura 3 días. Perdón, cuando Jesús muere, resucita hasta el tercer día. Ajá, correcto. ¿A dónde bajó en esos 3 días? ¿Al paraíso o al infierno? Al paraíso. ¿Verdad que es el paraíso? Al paraíso, al seno de Abraham. Él estuvo en el seno de Abraham y desde ahí predicó. Desde ahí. Ok, es que se lo pregunto porque estaba viendo un estudio que hicieron, pero lo enfoca que él bajó al infierno. Y yo dije, pero ¿cómo al infierno? No, él bajó al paraíso. Eso lo enseña el catolicismo. Eso lo enseña el catolicismo. Yo no sé de quién era porque no le puse atención de quién era, pero me dejó con eso, no, es al paraíso, que iba a ir a hacer al infierno. Sí, de hecho la palabra de Dios en el libro de Efesios dice que él bajó a las partes más bajas de la tierra, digamos. Creo después, déjeme ver por acá si me encuentro algo así rápidamente. Pastor. Sí, dígame, por favor. ¿El Seol o me equivoco? El bajo, sí, pero es que, ¿qué es Seol? Ahí tendríamos. Sí, averiguar bien. ¿Qué es el Seol? ¿Qué es el Seol? A ver, alguien que me diga qué es el Seol. ¿Perdón? El infierno. No, el Seol. ¿Qué es el Seol? ¿Cómo se traduce Seol? Infierno, ¿no? No, el lugar de los muertos. Lugar de los muertos. La palabra Seol lo que significa es lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento, en el lugar de los muertos, estaba el seno de Abraham, el abismo y el infierno. ¿Ok? El lugar de tormento. En el Nuevo Testamento, esa palabra, digamos, Seol es una palabra hebrea, Seol. Ahora, esa palabra, ¿cómo aparece en el Nuevo Testamento? ¿Cómo aparece? Como Hades. Como Hades, correcto, es la palabra griega. Significa lo mismo, lugar de los muertos. Solamente que en el Nuevo Testamento se asocia al infierno. Se asocia al infierno. ¿Por qué se asocia al infierno en el Nuevo Testamento? ¿Por qué se asocia al infierno en el Nuevo Testamento? A ver. Porque ya no está el seno de Abraham ahí. Ya no está el seno de Abraham ahí. El seno de Abraham, recuérdese que el seno de Abraham exactamente era el paraíso, fue el segundo lugar donde estuvo el paraíso, donde iban las almas de todos aquellos que habían creído en la promesa del Mesías, que creían en la palabra de Dios. Entonces, el seno de Abraham, recuérdense que Jesucristo se lo llevó una vez que él resucita y él sube al cielo, él se lleva cautiva a la cautividad. Digamos, primero Jesucristo es el primer ser humano, Dios hombre, Manuel, Dios con nosotros, entrando al cielo. Él es el que abre el cielo para los seres humanos. Ningún ser humano antes de Jesús entró al cielo. Ninguno. Es muy importante que nosotros lo tengamos presente, ¿verdad? Entonces, no sé si te queda claro, Juan Carlos. No, me queda claro, nada más yo sabía que él había bajado al paraíso. Solo que
quise discutirlo porque son temas bonitos Claro, claro, exactamente. y ya en las redes sociales y digamos, en internet andan muchas cosas Ajá. que buscan confundir, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Pero él desciende, digamos, al seno de Abraham y desde ahí le predica también y les testifica juicio a al infierno, a los impíos y a los demonios que estaban a los encarcelados, a los espíritus encarcelados. Dice eso no lo dice Y él se llevó a todos los que estaban en el seno de Abraham, se los llevó para el cielo. a todos, sin excepción, los que estaban en el seno de Abraham, subieron al cielo. Era la promesa. Ya están él los llega y les dice, profetas él les dice, Jesús llega y les dice, la promesa se ha cumplido. La promesa se ha cumplido. Nuestra hermana Marjorie está preguntando que qué es el Seol. El Seol es el lugar de los muertos. Es la palabra hebrea para lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento se conoce como Seol, y en el Seol, en ese lugar que está debajo de la tierra, estaba el seno de Abraham. Usted lo ve en Lucas capítulo 16, si no me equivoco, a partir del versículo 19, la historia del rico y Lázaro. Ahí usted puede ver esos dos lugares, puede ver el seno de Abraham, el seno de Abraham, el abismo y el lugar de tormento. Ahí están esos tres lugares. Eso comprendía el Seol, palabra hebrea para lugar de los muertos. En griego, la palabra griega para el lugar de los muertos es Hades. Solo que en el Nuevo Testamento ya no está, digamos, hoy en día, ahí, digamos, por ejemplo, ya no estaba el seno de Abraham, porque Jesús, después de la resurrección, Jesús se lo llevó para el cielo, que es el paraíso, digamos, era el lugar donde estaba el paraíso, ¿verdad? Disculpe, pastor, quería comentar, no, yo me refería a eso, me refería a qué está diciendo con respecto al Seol, o sea, me refiero a la pregunta que había dado para responderla, por favor, sí. El Seol, digamos, es que si gusta la vuelve a hacer. Usted me dice que ¿qué es el Seol? Es la pregunta suya. No es esa, yo sé qué es, no es esa. Es la gente que lo estaba preguntando anteriormente para poder responderla, tenía respuesta. ¿Sí? Ok, no se preocupe, pero ¿cuál es la preguntita suya? No, doña Marjorie, con mucho gusto. ¿Cuál es? A ver, no, acerca del Seol, ¿qué lugar? O sea, lo que está respondiendo, no se olvidó seguramente, pero había preguntado algo, ya tenía respuesta antes, pero como que ya un poquito ya, está interesante lo que está diciendo. Sí. De ella. Ok, vea. La gente cuando moría en el Antiguo Testamento, la gente cuando moría, las almas de los que morían, las almas, iban a dos lugares, igual que hoy, a dos destinos. Uno de los destinos era el seno de Abraham, donde iban todos los que creían en la palabra de Dios. Todos los creyentes iban al seno de Abraham. Todos los que creyeron, el profeta Daniel, David, digamos, Ezequiel, todos los que murieron en el Antiguo Testamento, incluso Juan el Bautista, incluso el ladrón de la cruz arrepentido, fueron a ese lugar, al seno de Abraham. Ese lugar estaba debajo de la tierra, se conoce también como paraíso, era el paraíso. Ahí iban a ese lugar. Ese lugar estaba separado por un abismo, una gran cima, con S, cóncava hacia abajo. Esa gran, digamos, se separaba del lugar de tormento, que es donde está el rico. En la historia del rico y Lázaro, ahí menciona esos dos lugares. Ok, entonces, en el Seol, que era el lugar de los muertos, donde las almas iban, debajo de la tierra estaba el seno de Abraham, o paraíso, el abismo y el lugar de tormento. La palabra Seol en griego se conoce también como Hades. Aparece como Hades en el Nuevo Testamento. Es exactamente el mismo lugar, solo que ya no está ahí el paraíso, porque Jesús se lo llevó cautivo. Él se llevó todos los que estaban ahí esperando la promesa, que se cumpliera la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de la expiación del pecado, y Jesús se los lleva al cielo. ¿Dónde nos dice eso? En Efesios, en el capítulo 4, creo que del versículo 11 en adelante. Ahí nos dice que Él bajó, dice, a las profundidades y Él se llevó cautiva la cautividad. Se refiere a ese lugar, se refiere al seno de Abraham.
No sé si le queda más clarito, doña Marjorie. Claro, sí, me estaba comentando. Sí, sí comprendo, gracias. Ok, perfecto, muchas Gracias. gracias. Familia, ¿algo más con todo gusto? Si no, para que oremos. Oremos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, amado Señor, por lo bueno que tú eres, Señor, por lo precioso que tú eres, Señor. Gracias, amado Señor, por todo lo que tú, Señor, añades a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor. Te invocamos a ti para que seas tú siempre hablándonos, Señor, a través de tu palabra y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a retener todo lo que tú nos enseñas, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo. Ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra. Ayúdanos, Señor, a transmitirlo, Señor, a aquellos que no conocen de ti, Señor. Te damos las gracias, Señor. Te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los continúes bendiciendo, Señor. Te doy las gracias por cada uno de ellos, Señor. Te pido por las circunstancias de cada uno de ellos para que tú poderosamente, Señor, te manifiestes en la vida de cada uno de ellos, Señor, llevando el poder de tu gracia a sus vidas, Señor, y a sus familias, Señor. Y muchas gracias, Señor, por esta noche, Señor. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos, Señor, porque eres maravilloso. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. En el nombre que es por sobre todo nombre oramos. Amén y amén.